8:06 de la mañana, ya estamos en ampliación de noticias con Ricardo Gómez y con Fernando Carballo. Señores, tenemos un programa lleno de novedades, porque pasan un montón de cosas en nuestro país. Porque tenemos la final de la Copa Libertadores, porque tenemos la final del campeonato local, pero tenemos una campaña en marcha también. Así una es. campaña electoral y además un proceso judicial, el caso de Lavajato, que sube y baja en intensidad. Importantísimas revelaciones además sobre cómo se han estado financiando las campañas en nuestro país durante años, y hay que decirlo, a todos los partidos políticos. Todo les toca. Fernando, la gran pregunta es, ¿yo doy a plata a cambio de qué? ¿Tú crees que solo cambio del modelo económico? Bueno, nadie da plata y sobre todo esos montos y de esa manera sin tener algún interés. Y las grandes empresas tienen muchos intereses, de manera que no es un acto inocente, todo lo cual debe llevarnos a cobrar conciencia de la necesidad de reforzar nuestras reglas y las autoridades encargadas de verificarlas. Por eso hace una excelente idea invitar a Fernando Tuesta Soldevilla, que ha sido el presidente de OMPE y que sabe todo sobre las reglas que se aplicarán y aquellas que algunos intentan distorsionar. Y las que estaban en vigencia, sobre todo en esos momentos. ¿Qué se podía, qué no se podía hacer? Porque se nos ha dicho que teniendo un origen lícito, por ejemplo, esos fondos que se entregaron, no hay más allá de una falta administrativa. ¿Es así o no? Pregunta de entrada para Fernando Tuesta. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Efectivamente, en el año 2011, la llamada Ley de Partidos Políticos en aquella ocasión, ahora se llama Ley de Organizaciones Políticas, solo en realidad señalaba faltas administrativas electorales. Ya. Ahora, yo creo que en el debate último se está minimizando este tema. Es algo así como, si no es penal, si no era penal, ¿no? Entonces lo administrativo pues era casi una falta menor. No era una falta menor. Para empezar, y hay que decirlo con claridad porque se han hecho además comparaciones con el 90 y otros años, lo siguiente: en el Perú la ley se promulgó en el 2003, la primera ley de partidos en la historia. Se aplica a partir del 2006. 6, 11 y 16. Habían un tipo de regulación que se ha cambiado. En el 6 y en el 11, básicamente en el 11, ¿qué ocurría? Tú no podías entregar una persona natural o jurídica más de 80 UITs al año por donante. Esto lo sabían los partidos, esto lo sabían las empresas. En consecuencia, si una empresa quería entregar más, sabía que estaba violando la ley. Eso era clarísimo. Claro, por eso iban con su maletín, Así ¿no? es, Porque si no, no hubiera hecho eso. También ¿no? es cierto que en esa época no se exigía bancarizar, pero eso no quiere decir pues, que tenías que entregar pues, dinero en maletín, ¿no? Entonces, Pregunta, Fernando, sobre este punto. Es clarísimo que la forma del entrega del dinero da cuenta de que sabían perfectamente cómo lo tenían que entregar y que burlaban la ley. totalmente. Ambos burlaban la ley. Por supuesto, Ambos por supuesto. burlaban la ley, Y ahora, claramente. segunda pregunta. ¿Se rendían cuentas ante la OMPE y esta rendición de cuentas qué valor tenía? Porque una cosa es hacerte loco, pasar la plata por abajo y luego hacer un documento oficial con mentiras, porque claramente estaban llenos de mentiras, ¿no? Claro, habría que hacer nuevamente una revisión sobre las cuentas entre lo que se dice y lo que realmente se ha declarado. Porque hay casos en que se entrega el dinero al partido, a los candidatos, luego se rinde cuenta de una parte y la pregunta es, ¿y el dinero que sobró? ¿Quién lo tiene? Porque tampoco ingresaba a las cuentas, obviamente, del partido. ¿A qué cuentas ingresaban? Miren, el financiamiento de origen privado en el mundo es el dinero más difícil de controlar. En general, digo acá, porque ha habido escándalos sobre financiamiento en Estados Unidos, en Japón, en Alemania. Y en Alemania, y en general, donde Kohl se negó ante la justicia a Por dar supuesto, fuentes el y problema. prefirió ser condenado el ex canciller de la reunificación que revelar sus donantes. Esto viene del dinero de origen privado. En la región, la inclinación es subvencionar las campañas con dinero de origen público. El país que no lo tiene es el Perú. Tampoco lo tiene Venezuela y Bolivia, claro, porque en realidad los partidos de gobierno ahí utilizan los recursos del Estado. El nuestro estaba, digamos, el más desamparado. Y eso es cierto. Partidos débiles
con regulaciones de esta naturaleza, lo único que haces es facilitar, de alguna manera, la incorporación de esta sumisión casi de los partidos delante de quienes ostentan el dinero. Nadie da dinero a cambio de nada. Acá no existe pues una donación filantrópica, ¿no? No ha existido. Pero que esto ha sido una costumbre en el Perú, eso no lo hace pues legal. Y el argumento que se ha usado, Fernando Tuesta, sobre el miedo al chavismo que curiosamente fue respaldado por Mario Vargas Llosa, que no sabemos que sea un hombre de izquierda, ¿no? Para nada, pero además ya el señor Dionisio Romero en una famosa entrevista en el año 85 declaraba que se había financiado a más de 2 candidatos. Es decir, jugaban en la entrega del dinero y financiamiento a varios candidatos. Uno de ellos iba a salir, obviamente elegido. Aquí claramente intereses. Ahora, que luego se resguarden bajo ideas sobre vamos a detener el chavismo. Sí, la idea original era que no afecten, digamos, sus intereses. De eso se partía, ¿no? Está bien, pues, pero tú ¿válido o no válido? Eso. No, pues es que estás violando la ley. Exacto. Estás violando, acá es el punto, están violando la ley. Claramente están violando la ley, además en acuerdo con los partidos que aceptaban este tipo de donación, que dicho sea de paso también era difícil no hacerlo, porque acá o recibías de esa manera o te enfrentabas en una campaña en peores condiciones, ni siquiera menores, sino en peores condiciones, ¿no? Y a veces se gana en peores condiciones, Fujimori el 90, ¿no? No, además, claro, el hecho que tú entregues más dinero no quiere decir que tienes la garantía de ganar una elección, pero que ayuda, pero que ayuda, ¿no? Porque que ayuda. Hay organizaciones que no recibían nada. Y justamente el dinero Fernando, público... exactamente, estamos viendo un caso específico, el del Partido Fuerza Popular, PPK también. También, pero o sea, estamos hablando de empresarios nacionales que hacían bolsas o entregaban directamente. Pero en la vereda enfrente teníamos un financiamiento que no era de empresarios locales porque no les gustaba lo que proponía, pero venía de Brasil, venía de Venezuela y venía por millones en caja de zapatos. ¿Y eso? No, eso también, sin duda. No, todo aquel que recibía aportes de origen que no tenía limitación, que no pasaba por fuente financiera y no se rendía cuentas, está violando la ley. Lo que pasa es que en el Perú, algunos partidos pasaban el sombrero y se llenaban el sombrero, otros pasaban el sombrero y no había nada. Es donde había que recurrir 2 tipos de financiamiento, el de fuera y de origen ilícito, del dinero mal habido. Hay aquí algo que se ha repetido y que además también parece falaz, y es decir, ven, la plata tenía origen lícito. Sí, claro, que los rompas el chancho está bien, pero el ingreso es ilícito y la forma como se pitufiaba el dinero era bastante eficiente, ¿no? Es ilícito. Ahora, ¿eso quita la posibilidad de que se haya hecho lo mismo con dinero de origen ilícito? Porque lo que sí se demuestra es que el sistema de pitufeo y esconder plata les ha resultado por años, ¿no? Totalmente. Pero quiero recuperar la idea sobre el financiamiento público. ¿Qué pasa cuando aparece el financiamiento público? ¿Cuál es la idea central? Hay 2 ideas centrales para el financiamiento público, básicamente que nace en Europa y particularmente en Francia. La primera, tratar de equiparar a aquellos quienes tenían dinero y quienes no tenían. Decía, acá esta desigualdad en una campaña obviamente favorece a igualar la cancha. Tratar de equiparar la cancha. Y en relación al número de votos obtenidos en la elección anterior, no es igualitario tampoco en Francia. No me refiero, sino la idea de por qué se introduce el financiamiento público. Y el segundo, que los partidos, ya con campañas muy costosas, no caigan en manos de las corporaciones. Ni siquiera al inicio se hablaba de dinero de origen ilícito, porque esto de la corrupción ampliada ya será, pues, no sé, 3 décadas. Estamos hablando de la idea fundamental casi 40, 50 años atrás. Pero era eso, no caer en manos de las corporaciones. Partido que cae en manos de corporaciones no solamente va a labrar a favor de los intereses de quienes se les entrega, sino en general van a gobernar y van a representar en ese sentido. Ese era el propósito. Se extendió en el mundo y en nuestro país es el único país que no se financian las campañas. Ha sido una buena idea, felizmente, que en el referéndum hemos aprobado que no se puedan comprar espacios más allá de la franja. Y eso cae del gasto total el 75%.
Si hubiéramos tenido financiamiento del 25%, no necesitas pasar el sombrero. Eso queríamos preguntarte, Fernando, después de la pausa, porque un argumento que han usado hoy excongresistas es: necesitábamos esa plata porque los medios cobraban muy caro por los avisos. Preguntamos, ¿quiénes eran los que podían cambiar las reglas de juego para que las cosas no fueran así? Vamos a una pausa, regresamos con Fernando Tuesta, que nos está dando luces sobre cómo eran las cosas antes y cómo deben ser de ahora en adelante, que es lo más importante. 8:23 minutos, aclaramos muchísimas dudas, Fernando, Ricardo, con Fernando Tuesta, que nos está ayudando, ¿no es cierto?, a entender cómo eran las reglas en ese momento. Porque ha habido esta cantaleta de todo fue lícito, el origen fue lícito, pero ya lo hemos dicho, romper el chancho es lícito, pero después entregar la plata por lo bajo. Había una sanción administrativa. Ahí ya no, la cosa ya no se vuelve tan lícita. Pero te preguntábamos, Fernando, antes de la pausa. Lo que ha dicho Ricardo, y hay una aclaración. Sí. Las sanciones eran a los partidos. ¿Saben? Aquí no se sancionaba a las empresas y al donante que violaban la ley. Violaban la ley. Es algo terrible. Que Ahora sí. No, hemos tratado de ¿Y la nueva ley, renovar. Fernando? Y el problema es el siguiente: de las 4 leyes que se aprobaron de la reforma en la parte de financiamiento, solo se tocó en la parte concerniente a crear la figura penal. Todo lo demás que se había agregado, que era importante para de alguna manera solucionar este problema, no se aprobó. Entonces se aprobó a medias. Se aprobó a medias. Y justamente eso venía la pregunta que habíamos dejado en el tintero, y era que hemos escuchado por lo menos a un par de excongresistas, al señor Jorge el Castillo acá, la señora Rosa Bartra en otro medio de comunicación, justificar o intentar justificar que, bueno, pues la campaña era muy cara, ¿cómo íbamos a hacer? Los medios nos cobraban mucho por el avisaje. Sí, probablemente las campañas eran caras. ¿A quién le correspondía cambiar las reglas de juego para que las campañas se hicieran de otra manera y no tener que pasar sombrero? En el tema en donde los partidos hicieron menos, o cuando lo hicieron fueron a presión, fue en la parte de financiamiento. Eso para los partidos es un tema. O sea, Porque ellos mismos... El tema del dinero es la caja negra de la política. Y en realidad, toda esta regulación que va del 2013 en adelante ha sido a punta de 2: exigencia, presión, y también en el entorno que demandaba situaciones que había que resolver. O sea, la corrupción crece, se amplía y ya ingresa a los partidos como no lo hacía antes, ¿no? O sea, que los únicos... Pero los responsables son evidentemente los congresistas, que son ellos los que pueden cambiar las normas. Pero la verdad no se puede eximir de esta responsabilidad. Fernando, una de las conclusiones más graves que hay que sacar de estas revelaciones es que el dinero del narcotráfico ha podido entrar con total libertad. Totalmente. Y bajo las mismas reglas. Totalmente. ¿Usted se imagina en las elecciones regionales y municipales, donde los partidos estamos mirando eso, ¿no? el 2018 nada más, en donde los partidos con las justas conseguían candidatos o les ponían la camiseta para que postulen? Sí. El narcotráfico le podrá decir a los candidatos: ¿cuánto te cuesta una campaña? $100,000. Toma 200,000 y quédate con el vuelto. Se compraban candidatos, no tenían que estar ellos en las listas. Esta es una situación sumamente grave. No estamos viendo, por eso, como decía Ricardo, la parte subnacional, que es peor aún, peor aún. Entonces, en la parte por eso que estamos perdiendo la guerra en el Brain. Puede ser una de las razones. Estamos librando, ¿no? ¿Y cuál es mi preocupación en relación a esta elección que viene? Sí. Que hay una puerta que no se cierra hasta ahora, que posibilita que lo que estamos acá discutiendo prosiga, pero con difícil control. Es el voto preferencial. El voto preferencial hace del candidato un partido en sí mismo. Un mini partido. Un mini partido que además tiene el mismo tesorero, el mismo que recibe, el mismo que gasta, que va a tener que reportar al partido cuando lo hace tarde, mal o nunca. ¿El Congreso que viene lo podrá revisar? Debe revisarlo, puede revisarlo, pero y debe repente no, revisarlo. porque De justamente repente no. Pero ha sido abolido en principio, forma parte de las reformas, solamente que no se aplican por decisión del señor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es una parte sustantiva, ¿no? Sí. Y esperemos que no solamente mejore, sino se complemente con este Parlamento, que contra lo que muchos creen, yo creo que es un Parlamento que puede tener un ejercicio muy importante, sobre todo en la reforma política. Fernando, no queríamos concluir, al menos de mi parte, esta conversación
sin comentar lo que has escrito en un artículo, porque estamos también en la nebulosa en este sentido, ¿no? Primero era, ¿pueden postular los miembros del suelto Congreso? Hasta que un jurado electoral lo preguntó, el Jurado Nacional no se pronunció. Ahora es, los partidos que no superen la valla del 5%, ¿pierden o no pierden la inscripción? Porque el jurado tampoco se ha pronunciado al respecto y hay quienes dicen, no se pierde la inscripción, otros dicen, se resolverá luego. ¿Cómo es eso? ¿Entrar a una elección sin las reglas claras? Siempre han perdido la inscripción, porque el término de la valla o el umbral tiene el propósito de acotar el número de partidos. Ese es el sentido. No ingresas al Parlamento, pierdes la inscripción. ¿Qué está ocurriendo? Toledo es el último caso, ¿no es cierto?, de las elecciones del año 16. Sí, pero hay varios que han perdido la inscripción. Pero entonces, ahora, ¿cuál es la interpretación? Dice, como la ley señala elecciones presidenciales, elección general, son elecciones presidenciales y parlamentarias, ergo, esto no funciona. ¿Por qué? Si cada una de las elecciones, la presidencial y parlamentaria, tiene en sí mismas reglas, y la Constitución y las propias normas no están diciendo a cada rato esto es presidencial, esto es parlamentario. Esto es una interpretación formalista de la ley, porque además no hace una lectura integral y del sentido de la valla. ¿Qué ocurriría si no se aplica? De mi punto de vista, un despropósito. Tendríamos 24 partidos en el 2021, pero además, haciendo una simulación en el extremo. Imagínense ustedes, si cada año hay disolución del Congreso, salvo el último que la Constitución no lo permite, cada año habría 24. Es absurdo. De acuerdo. A todas luces absurdo. Pero no tener muchas bancadas en el próximo Congreso no avala el hecho de tomar una decisión que no está amparada en la ley. ¿Todavía ese campo no está tan claro? ¿Se presta a interpretación, Fernando? Lo que va a ocurrir es que, cerrado el proceso electoral con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que debe ser más o menos a fines de febrero, inicios de marzo, inmediatamente después tendrá que sacar una resolución donde diga estos partidos se les cancela la inscripción. Para redondear, entonces sí pierden la inscripción. De mi punto de vista, sí deben de perder la inscripción. Los que no pasen la valla. Muy bien. De acuerdo, esa es la interpretación de Fernando Tuesta, que por supuesto es una voz absolutamente autorizada, es una, también hay que decirlo, un tema sujeto a interpretación. Quien tiene la última palabra es el Jurado Nacional de Elecciones. 8:30 de la mañana. Gracias, Fernando. Gracias a usted. La verdad que ha sido muy ilustrativo. Vamos a una pausa, regresamos.